Muy bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este conversatorio sobre procesos constituyentes. Hoy vamos a mirar el caso español. Esta es una serie. La próxima semana tendremos el conversatorio sobre el caso colombiano y más adelante sobre el caso chileno. El Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, el CIEPS, y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sección Panamá, han convenido en organizar esta serie de conversatorios sobre los procesos constituyentes de España, Colombia y Chile, con el fin de arrojar luces sobre los distintos elementos históricos, políticos y sociales que convergieron en cada una de estas realidades históricas, dignas de estudio para cualquiera que desee adentrarse en la comprensión del nacimiento de las constituciones, pero también en los factores que obstruyen el camino hacia las mismas. Este programa se propone hacer una contribución a la ciudadanía panameña, a la academia, a los movimientos políticos y sociales, así como a los tomadores de decisiones que en Panamá se abocan a la tarea de iniciar un proceso constituyente, reconociendo que cada proceso constituyente es único, pues representa un episodio en la compleja trama de la vida política de cada país. El CIEPS y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional promueven la investigación, el análisis comparativo de estas realidades y la reflexión, que siendo distintas en cada caso, no son distantes de los retos a los que deberá enfrentarse la vida política panameña. Para este conversatorio tenemos el apoyo de Manuel Alcántara, que es una persona muy conocida y yo pienso que no necesita mucho más presentación. Él es el director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, es un académico español de renombre, de una larga trayectoria, tiene muchos estudiantes en Panamá y en todo el mundo, y él nos va a ofrecer sus reflexiones sobre lo que fue el proceso constituyente español. Me acompaña en este conversatorio Lina Vega, que es la actual presidenta de la Fundación para la Libertad Ciudadana y que también es miembro del instituto. Yo, antes de darle la palabra a Manolo, quisiera compartir con ustedes una breve cronología sobre lo que fue el proceso constituyente español. En 1975 murió Francisco Franco, el 20 de noviembre. Y a partir de ese momento se inicia la transición a la democracia desde un régimen autoritario. En 1976, las Cortes rechazaron el plan de reforma política presentado por el presidente del gobierno entonces, Carlos Arias Navarro, y por esa razón fue sustituido por Adolfo Suárez, que es con el que propiamente inicia el proceso constituyente. En octubre de 1976 se aprobó la ley de la reforma política, pero no bastaba con la aprobación de las Cortes, era necesario llevar esa ley de reforma política a un referéndum. Ese referéndum se celebró el 15 de diciembre de 1976 y se aprobó con el 94% de los votos. Yo creo que es lo más cerca que se puede estar a la unanimidad. Hubo una participación del 77% del electorado. En 1977, el 5 de enero, se publica esta ley de reforma política y en el artículo 3 de la ley de reforma política se habla de que se hará una reforma constitucional. Esa es la frase que se utiliza, reforma constitucional, y se dice que la iniciativa la podrá tener tanto el gobierno como el Congreso. Y que es necesario un referéndum de aprobación del texto al final de ese proceso.
En marzo de 1977 hubo un decreto, un real decreto ley que reguló las elecciones de los miembros de las Cortes. Y esa ley es muy importante porque allí se introdujo la representación proporcional y el financiamiento público de los partidos. El 15 de junio de 1977, una gran fecha, todo el mundo debe acordarse, fue la fecha en que se celebraron las elecciones generales a los miembros pues, de las Cortes. El 1 de agosto se nombró una comisión de 7 diputados que tenían como responsabilidad redactar el texto. Es decir, de los elegidos, hubo 7 a los que se les comisionó para la redacción del texto. Entre esos 7 estaban figuras de renombre como Manuel Fraga Iribarne, Gregorio Pérez Barba, Jordi Letura, por mencionar algunos. El 21 de julio de 1978 fue aprobado por el Congreso de Diputados el texto que prepararon estos juristas. Es decir, casi de un año después, pero ese texto encontró objeciones en el Senado. Así que se nombró una comisión mixta, Congreso, Senado, para que ellos prepararan un texto que tuviera el acuerdo de ambas cámaras. Ese texto se aprobó finalmente el 31 de octubre de 1978. Así que al aprobarse por ambas cámaras el texto, el siguiente paso era el referéndum. El 6 de diciembre se celebró el referéndum. Hubo una participación electoral del 67% y el voto favorable a la Constitución fue del 87.8%. Hay que pensar que el registro electoral español en ese momento tenía unos 26.6 millones de personas y los que votaron a favor de la Constitución eran más de 15 millones de personas. Con esta aprobación de la nueva Constitución, el 6 de diciembre de 1978 se derogaron lo que se llamaban las leyes fundamentales del rey, que era el régimen anterior. El rey Juan Carlos sancionó la Constitución el 27 de diciembre y se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre de 1978, con lo cual España se transformó en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores el ordenamiento jurídico de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Muy bien, ya tenemos claro es una historia que, a pesar de la complejidad que acabamos de ver, ocurrió en solamente 3 años, y eso es lo asombroso, ¿no? Desde la muerte de Franco hasta el momento en que se promulga la Constitución solo pasaron 3 años. Y 3 años convulsos, en una situación española de mucha convulsión, donde, por supuesto, quienes habían tenido privilegios intentaban mantenerlos con situaciones conflictivas violentas en las calles. Fue un momento muy difícil. Y antes de hacer la pregunta directa a Manolo, quiero hacer un paralelo, dado que la intención nuestra como Instituto Iberoamericano de Derechos Constitucionales, hacer algún aporte en la discusión que tenemos ahora mismo en Panamá sobre la posible reforma que está tomando de la presidencia, es que nunca va a haber una situación ideal para hacer una reforma constitucional. No la hicimos después de la invasión, donde aparentemente no, evidentemente era una situación ideal para hacer una nueva constitución. No la hicimos, alegó mucho conflictos, crispación social, violencia, y que había otros problemas parecían más importantes, pero lo cierto es que seguimos como el coronel de la novela de García Márquez, Verano nuestra Constitución. Dicho esto, la pregunta concreta, Manolo, es ¿cómo se logró ese consenso tan raro en la historia política española, en un momento donde había tantos intereses en juego,
donde, como dije antes, había terrorismo en las calles, había inseguridad, había desconfianza. ¿Qué hizo posible ese consenso que permitió el avance de la democracia y la aprobación de la Constitución? Ni más ni menos. Vaya pregunta, ¿no? Anoche, estando con un grupo de amigos y señalando, bueno, lo primero, muy buenas tardes y muchas gracias por Jorge y Lina por esta idea y por el ciclo, ¿no? Porque creo que además son tres procesos muy interesantes, ¿no? Y distintos, ¿no? España, Colombia y el fallido, el doble veces fallido de Chile, ¿no? Entonces yo creo que componen un conjunto muy bonito. Bueno, pero como les decía anoche, dije, no, vamos a hablar mañana sobre el proceso constituyente español. Y uno de los presentes dijo, bueno, pero eso será una historia, un curso de historia antigua. Y dije, bueno, fuera de esa provocación, dije, bueno, sí, es un curso de historia antigua, además, en el que yo puedo contar cosas no como académico, sino como ciudadano, sí, porque tampoco no me las di para nada de actor. O sea, es algo que forma parte de mi vida, ¿no? Y aquí me alegra muchísimo la presencia de Tim aquí porque somos dos de la misma generación y que fuimos, por consiguiente, testigos de esto, ¿no? Yo, si se quiere, con una mayor implicación, porque luego me ha tocado muchas veces explicarlo en clase y, sobre todo, también ver la perspectiva comparada de lo que significó este proceso con los procesos de América Latina de los años 80, sobre todo los años 80 y también un poco de los años 90, en qué medida hubo influencias y demás, ¿no? Pero fíjate que esa palabra que has usado, yo creo que es el gran invento del momento, porque es una palabra que evidentemente en el año 74 nadie la habría dicho, ¿no? Que es la palabra consenso, ¿no? Es una palabra que en ese momento salta a la calle, ¿no? Y la explicación personal, pero sobre todo de la literatura, tiene distintas aristas. Una, que es muy sociológica, es que la sociedad española había cambiado radicalmente. El cambio había sido puede ser que por razones del propio régimen, el plan de estabilización de López Rodó, de un ministro que llevaba la parte de los planes de desarrollo y demás, pero ese plan de modernización supuso dar saltos en política, primero en cuestiones institucionales, en cuestiones legales, pero también en políticas públicas, ¿no? La planificación, ya digo, por ejemplo. Esto supuso un acicate enorme a un cambio de la sociedad española, que dejó de ser una sociedad agraria, a ser una sociedad rural, a ser una sociedad urbana, ¿no? Y esta gran movilización interna que se produce a partir, yo diría, de la mitad de los años 50 y que va a tener su gran boom en los años 60, transforma la cara de la sociedad española. También es una sociedad que ha crecido en términos económicos, que hay un desarrollo claro en términos económicos y que esto supone la aparición de ese magma difuso que llamamos clases medias, ¿no? Clases medias bajas, repito, urbanas, que entran en consonancia con lo que está pasando en otros países, evidentemente con unos años antes, estoy pensando sobre todo en el caso más próximo, cultural y sociológicamente, que sería el caso italiano, de lo que va a suponer este proceso, digamos, de modernización, en el que además hay un señuelo que es el tema de Europa, ¿no? A esto se añade también un fenómeno que es también socioeconómico, que es el turismo. España se convierte en una gran meca turística a principios de los años 60, y ya se sobrepasan los 10 millones de turistas, y esto supone también remesas, pero también supone ese mito de las suecas, por ejemplo, en el imaginario ibérico, ¿no? Es decir, el estereotipo de la mujer nórdica, liberada, etcétera, que
espabila, diríamos, al macho ibérico, ¿no? Y que supone, ya digo, un cambio en la cultura popular, ¿no? Y que esto se traduce pues también en la apertura vía la música, luego hablaré de esto, pero yo que sé, pues es la época de los Beatles, la época de los Rolling Stones, etcétera, que se quiera o no empata a la sociedad española con la sociedad europea, ¿no? Vía lo que podríamos denominar esa cultura popular, la cultura pop, ¿no? Entonces, esa sería una primera cuestión que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Una segunda cuestión más política, pero de fuera, tiene que ver con los cambios que se están produciendo en el mundo y que van llegando en oleadas al panorama español. Y ahí es muy claro lo que acontece en Portugal, ¿no? De nuevo, también España siempre mira al vecino con una falta de respeto y con una visión de superioridad, ¿no? A Portugal, pero claro, Portugal va a dar una lección con la Revolución de los Claveles en abril del año 74 como una salida que es posible y demás, ¿no? Antes había sido la transición griega, pero la transición griega es es menos palpable, ¿no? en el ámbito español. Pero yo creo que la transición portuguesa tiene muchísimo que ver. Y luego está claro las características del franquismo, ¿no? Es decir, las características del régimen autoritario franquista, ¿no? Era un régimen asentado en la figura del caudillo. O sea, era un régimen absolutamente personalista. La legitimidad la recababa el caudillo. Conviene recordar pues que su efigie estaba en la moneda española, ¿no? Y todo españolito que la llevaba en el bolsillo podía leer caudillo de España gracias a Dios, o algo así, ¿no? Por la gracia de Dios, ¿no? Es decir, eso era tremendamente poderoso, ¿no? Esa imagen. Y claro, la transición comienza, Jorge lo ha dicho, y sobre esto no hay ninguna duda. Puede haber duda de cuándo termina la transición, pero no hay ninguna duda de cuándo comienza la transición, que es precisamente el 20 de noviembre del año 75. ¿No? Es el año en el que el dictador muere en la cama. Lo cual también es digamos, una característica, ¿no? O sea, frente al mito de que, no mito, a la realidad que se va a convertir en mítica, de que los portugueses en la calle, a través de la Revolución de los Claveles, se quitan del medio a un régimen que había durado más tiempo que el español, también es cierto que el dictador ya había muerto, el dictador portugués ya había muerto, y estaban en una especie de intento de rejuvenecer esa dictadura, pero el caso español en ese sentido es muy claro, ¿no? El dictador muere en la cama, la gente no echa al dictador, la sociedad, se ha dicho por activa y por pasiva, tenía un pozo sociológico franquista muy fuerte, franquista generado pues a través de la escuela, a través del sindicato vertical, a través de la televisión española, ¿no? Todo esto, pues claro, había generado una sociedad muy especial, ¿no? La muerte de Franco, digamos, descabalga todo esto y se requiere una visión, entendámonos, más institucionalista, ¿no? Es decir, ¿qué dicen las instituciones? ¿No? Ahí hay una figura que es Torcuato Fernández Miranda, que va a ser la figura, está ya absolutamente reconocido, pero en ese momento como que se le veía como una figura en la trastienda, pero que claro, él va a reivindicar que puede haber un cambio a través de un ayornamiento de lo constitucional, ¿no? Lo constitucional estaba articulado, hay que recordar una cuestión muy importante, es que el franquismo no tuvo constitución. El franquismo, como tenía una visión muy claramente antiliberal, no aceptó nunca entrar en una constitución. Eso pertenecía al denostado liberalismo del siglo XIX y demás. Entonces, lo que el franquismo se organizó fue a través de lo que se llamaron leyes fundamentales.
que fueron configurando un corpus jurídico, ¿no? A estas leyes fundamentales, una ley fundamental, una ley relevante de estas leyes fundamentales, la aprobada en el año 68, había establecido los mecanismos para la sucesión. Claro, desde el año 68, es decir, estamos hablando de 7 años antes de la muerte de Franco, ya Franco ya es un anciano, y se dice, bueno, ¿cómo vamos a dar continuidad al franquismo, ¿no? Al franquismo sin Franco, ¿no? Y la fórmula era complicada, ¿no? Porque, por un lado, era, bueno, ¿cuál es la legitimidad anterior al franquismo? La República. Pero la República era el modelo odiado, o sea, el modelo satanizado durante 40 años. Lo contrario, entonces, era que la monarquía. Pero claro, la monarquía, el franquismo no había para nada aceptado la monarquía. Y el franquismo, en su esencia, el franquismo falangista y demás, era fuertemente antimonárquico, ¿no? Por consiguiente, esa monarquía cuya legitimidad estaba en el hijo, en uno de los hijos de Alfonso XIII, que era don Juan de Borbón, era inaceptable para el franquismo, porque eso era una continuidad inaceptable. Entonces, la solución que se va a dar en el franquismo y en este caso en concreto, en esta ley del año 68, es dar un salto dinástico en la figura del hijo de don Juan, que es el príncipe en ese momento, Juan Carlos, ¿no? Alguien al que el franquismo se había aproximado desde siempre, le había, no sé si la palabra correcta es seducido, le había introducido en las academias militares del franquismo. Por consiguiente, se suponía que este príncipe Juan Carlos tenía compañeros de armas en las 3 armas, porque había pasado por las 3 academias respectivas. Entonces y además era una figura que vivía en España, ¿no? El padre seguía viviendo en el exilio en Lisboa. Entonces, esta ley del año 68 es fundamental porque introduce este factor raro, porque es la perpetuación del régimen a través de la monarquía de los Borbones, es una especie de transacción con sectores tradicionalistas, con sectores conservadores, que piensan que está asegurada la herencia del franquismo a través del rey Juan Carlos, ¿no? Pero eso no fue lo que pasó. Claro, no fue lo que pasó porque claro, hay más actores, ¿no? Por ejemplo, están los militares, ¿no? El franquismo era un régimen militar. Franco había logrado, de manera muy hábil, hacerse con el control del golpe de Estado al poco tiempo. Recordemos, el golpe de Estado es el 18 de julio del 36 y Franco logra que le nombren generalísimo en jefe el 1 de octubre. Es decir, estamos hablando realmente 2 meses y 2 semanas. En 2 meses y 2 semanas, la suerte, hay algunos generales de mucho más prestigio que él que han muerto por distintos avatares, pero también su capacidad de maniobrar entre los distintos generales logra que le depositen el control del ejército y la jefatura indiscutible, ¿no? Entonces, así se está estableciendo una dictadura con características personales, pero con un elemento militar muy fuerte. Es decir, el brazo armado de Franco no es el partido político que está en el golpe, es decir, Falange Española o los tradicionalistas, ni siquiera lo que luego se construirá, que es el famoso Movimiento Nacional, que es el partido único que va a estar presente en el franquismo durante todo ese tiempo. Franco no se va a sentir nunca cómodo ahí. Franco, donde se siente cómodo, es entre sus compañeros de armas. Entonces, el ejército es un instrumento absolutamente fundamental. Pero claro, el ejército también se va renovando, ¿no? Es decir, van pasando generales al retiro y otros van entrando. Y el ejército, esto es algo también muy importante que a veces no tenemos en cuenta, justo en el mes de noviembre del año 75 sufre una de las derrotas más vergonzantes que puede haber tenido en la historia, y es el famoso conflicto del Sáhara, ¿no? Hassan II, el rey de Marruecos, ha organizado
una gran marcha, que la van a llamar la Marcha Verde, que consiste en una movilización popular, rara, si se quiere, pero que llegue hasta la valla de la frontera española con el Sáhara para impulsar esa valla y entrar en el Sáhara de manera pacífica. Claro, esto es un reto para un Estado que reclamaba el Sáhara, se llamaba Sáhara español, las posesiones en África de los últimos retazos del colonialismo español, y que esto va a traer consigo una crisis en la que la crisis es el abandono del ejército español del Sáhara en poco menos de 72 horas. Un abandono vergonzante, vergonzoso, etcétera, que supone una lacra para un ejército español que se va a ver debilitado enormemente por esta circunstancia. También hay que señalar que, claro, había una movilización en la calle, tímida, nada heroica, no hay que plantear ninguna gran movilización, pero que acompaña a estos procesos de movilización, ¿no? Yo planteaba también cómo es interesante ver esto en la contribución de la música, y del cine, ¿no? De este momento que va a ser icónico, pues por ejemplo, yo que sé, una canción que es Libertad sin ira, ¿no? Hablamos más tarde de esto. Bueno, entonces, hablamos de eso. Entonces, ¿por qué no se produce la continuidad del franquismo desde una perspectiva institucional? Bueno, tú lo has dicho, pero o yo te he entendido mal o no lo has dicho claramente. La ley aprobada, la ley de reforma política, que se aprueba en diciembre del 76, Correcto. con el referéndum y demás y tal y cual. Esta ley lo que dice es que la reforma constitucional estará en manos de la Asamblea del Congreso o de la Presidencia del Gobierno. Estará en manos, no que habrá que poner en marcha una reforma constitucional. O sea, en ningún momento se habla de reforma constitucional, nunca. Sí se habla, quiero decir, se habla en los mentideros, se habla en seminarios y tal, pero en el discurso político, en el discurso oficial, no hay para nada reforma constitucional que valga. Lo que sí hay es elecciones generales. La ley se ha promulgado en enero y hay elecciones generales que, bueno, que el régimen quiere dilatarlas. Arias Navarro es un hombre incapaz de llevar a cabo eso generacionalmente, por su manera de ver las cosas y también por algo diríamos en la trastienda, y es que no tiene ninguna sintonía con el rey. No tiene una sintonía, en primer lugar, generacional. Es un hombre, si no recuerdo mal, 30 años mayor que Juan Carlos y donde no hay ningún tipo de empatía. Y es diferente con Adolfo Suárez. Claro. Adolfo Suárez había sido director general de Televisión Española, era un hombre por consiguiente conocido, que da un salto a un ministerio como consecuencia de que el ministro muere en un accidente de tráfico y entonces él es ascendido a la Secretaría General, ministro secretario general del movimiento, y entonces ese es el trampolín para que cuando fracasa estos intentos de poner en marcha la ley de reforma política, el rey le nombre presidente de gobierno. Al nombrar a presidente de gobierno, estamos hablando ya a mediados del año 76, Suárez tiene una capacidad de maniobrar, y eso es allí es lo de, siempre hablamos, ¿no? La personalidad, la figura del político, etcétera, tiene una capacidad muy fuerte de empezar a articular alianzas con sectores de la oposición. Pero el momento más duro, tiene varios momentos duros, pero el momento políticamente más duro de Suárez tiene que ver con la legalización del Partido Comunista. Que eso es en la Semana Santa del año 77. Las elecciones ya estaban convocadas, pero todavía los plazos no habían empezado a correr, se sabía que iba a haber elecciones en junio, pero el Partido Comunista estaba ilegalizado.
y por consiguiente el Partido Comunista no podía participar. Pero la legalización del Partido Comunista, repito, se lleva a cabo en la Semana Santa, cuando la gente está de vacaciones, etcétera. Es exactamente un Viernes Santo por la noche, se publica en el Boletín Oficial del Estado el Sábado Santo y el Partido Comunista puede correr en las elecciones. Y eso... Una pregunta. Sí. Pero el Partido Comunista, por dicho también a Carrillo, decidió aceptar las condiciones que le puso Suárez para la legalización. Y eso me lleva al tema del consenso. Todo el mundo marcó sus intereses en vista de un objetivo común superior. Sí, ciertamente. Carrillo, lo simbólico es aceptar una invitación de Fraga Iribarne en el Club Siglo XXI para dar una conferencia con la bandera española, con la bandera monárquica, digamos, no la bandera republicana, que era la que había defendido siempre el Partido Comunista de España. O sea, es la aceptación tácita de la monarquía la que, digamos, desatora las posibles divergencias que pudiera haber desde la perspectiva de la izquierda más radical y más sólida, Manolo, que era el Partido Comunista. Manolo, hay algo acerca de estos procesos de cambio constitucional que yo digo que España no tenía ninguna preparación. En América Latina, cuando nosotros vemos los procesos de cambio constitucional, ya sea reforma o sustitución de la Constitución, pues hay docenas. Solamente la República de Panamá habla de 4 constituciones y las personas que participan en un proceso tienen la memoria de lo que había ocurrido en el proceso anterior. Panamá tuvo una convención constitucional en 1904, tuvo una convención constituyente en 1945 y todavía en el 72 hay personas que recuerdan esto y aquello. Lo particular de España es que España no ha tenido ningún proceso parecido en los 150 años previos. No, hombre, el proceso de la Segunda República sí fue un proceso, diríamos, clásico, ¿no? En el sentido que estás refiriendo. Pero piensas que era un proceso constituyente, como lo vemos hoy. Sí. Bueno, era un proceso constituyente, pues yo te diría que podríamos parangonarlo al de la Cuarta República Francesa sin ningún problema, ¿no? ¿Y era un modelo para los españoles en 1977? Vamos a ver, no era un modelo porque era el modelo republicano. Entonces era una cosa muy simbólica. O sea, la República a lo largo de 40 años era sinónimo de todos los males de la historia de España, ¿no? Los males desde siempre, del liberalismo, de la masonería, del comunismo internacional, del anarquismo, de todo eso, esos males estaban concentrados en la palabra república. Entonces, claro, por eso una de las salidas que se planteaba, salidas en términos teóricos, era convoquemos un plebiscito sobre si los españoles quieren monarquía o república. Ajá. Y claro, eso habría sido mi maestro y gran amigo Juan Linz siempre defendió que no se debía dar ese plebiscito. Y él era un hombre, digamos, con credenciales demócratas y, por supuesto, que no se sepa, ¿no? Pero a lo que voy es que ese era, en los términos que hoy nos referimos, ese era el gran tema polarizante. O sea, si algo polarizaba en España era la República. Y había que escapar de la polarización y buscar el consenso. Exactamente, había que escapar de eso, había que aceptar la bandera monárquica, pues, eso sí, con un escudo constitucional aprobado en la nueva Constitución, dejando el escudo franquista, pero manteniendo, o mejor dicho, no volviendo a la República. La República estaba satanizada y, por consiguiente, de lo que se trataba era de construir un orden siguiendo esa senda de la ley del 68. Propiamente, ustedes en el 77 no eligieron constituyentes. No, sino para que lo nada. que hicieron fue elegir Cortes Generales. Cortes Generales. Se eligen Cortes Generales, más precisamente, se elige la Cámara de Diputados, se elige el Senado y el rey todavía puede designar senadores.
el rey digamos, incorpora una serie de figuras de todo tipo, de la cultura y demás y tal, figuras más o menos reconocidas en la sociedad española, y los nombra senadores, que era algo que tenía el franquismo, que estaba en manos del dictador, ¿no? Entonces, ese Senado del año 78, perdón, del año 77 no es democrático para nada. Porque hay una parte, sí, de senadores elegidos democráticos, pero hay otra parte que no son democráticos. Entonces, es la Cámara de Diputados, y es por eso que el Senado veta, porque precisamente hay ese factor ahí conservador que vota el primer borrador de lo aprobado en la Cámara de Diputados. Porque la Cámara de Diputados elige una mini comisión de 7, en la prensa los va a llamar los 7 magníficos, y habéis hablado de 3 nombres que son fundamentales y que para un foro como este es importante, ¿no? Que son 3 constitucionalistas, ¿no? Fraga, Iribarne, Pérez Barba y Soletura. Exactamente, ¿no? Los 3 son catedráticos de Derecho Constitucional y que van a, junto con otros 4 personas que también está Herrero de Miñón, está Roca Junyent, ya no me acuerdo quiénes son los otros. Todavía hay otro profesor también de Derecho Constitucional ahí. Entonces, esa es la gente que va a componer la famosa ponencia constitucional, que se reúnen en el parador de Gredos, se encierran ahí un determinado tiempo y pactan allí el texto con los principales elementos que van a constituir la Constitución española, claro. Bueno, has hablado algo sobre el tema cultural y quiero que lo toques ahora. Se dice mucho que hay una transición no fue solo política, fue social, fue cultural, fue económica, y eso produjo por el cambio de la gente, ¿no? Lo que sí estaba en la mente de todos era el recuerdo del timbre de la guerra civil y del horror de la posguerra. Y eso hacía que la búsqueda del consenso fuera un objetivo que nadie quería perder. Dicho eso, la pregunta tiene que ver con mi trayectoria profesional, porque aquí en Panamá, en la dictadura, cuando se crea el diario La Prensa, que abrió un espacio que estaba hasta ese momento controlado por los medios, todos en manos de los militares. ¿Qué papel jugó el periodismo y otras sectores, la música, el teatro, en este proceso de transición? Bueno, yo creo que muy importante, ¿no? A pesar de que había censura, pero ciertamente la censura se fue suavizando. Eso no me cabe la menor duda. Había tal, pero estaba ya bastante suavizada. Hay que recordar que en los últimos años del franquismo, en términos de prensa, o en términos, de prensa, por ejemplo, había un diario que fue el Diario Madrid, que fue claramente opositor y que fue el último acto diríamos, de violencia de la dictadura, pero el diario Informaciones, por ejemplo, era un diario bastante abierto, pero eran sobre todo las revistas, ¿no? Triunfo y Cambio 16 eran los 2 grandes, y otra más histórica, si se quiere, pero para un público distinto, que era Cuadernos para el Diálogo, ¿no? Pero Triunfo, Cambio 16 eran semanarios que se vendían en los kioscos y que tenían una gran tirada. Y lógicamente pero ya esto es muerto Franco, pero al muy poco tiempo de morir Franco es el diario El País, ¿no? El País sale a la calle en mayo del 76 y yo creo que va a ser el gran transformador del periodismo español, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuáles eran los temas que debatían los españoles cuando hablaban de el referéndum de la Constitución? Ya pasamos la reforma política, pasamos la elección de los constituyentes, ya tenemos un texto constitucional y va a referéndum. Bueno, ¿Qué se debate entre los españoles con el referéndum? Bueno, yo creo que y tú has dado antes los datos, o sea, el referéndum constitucional del 78, del 6 de diciembre del 78, tuvo un apoyo bastante amplio. O sea,
una participación, lo has dicho, 2/3 de la población. Los datos del Casi el 90%. No, pero los datos del referéndum anterior hay que ponerlos en duda. O sea, los censos eran muy malos. O sea, era el propio régimen el que estaba animando eso. Yo los datos del referéndum del año 76 no me fiaría mucho, pero del 78 yo creo que ya sí, ya había interventores y demás. Y fíjate, aquí hay dos visiones. Una como la del ciudadano a pie. Yo creo que la gente ya no discutía ningún tema. O sea, la gente en la calle, digamos, ¿no? O sea, la discusión era o más teórica o más de cenáculo político y demás. Y yo creo que, y esto lo hemos dicho antes, las grandes movilizaciones en Cataluña, en el País Vasco, en Madrid, había 3 palabras: libertad, libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Eran las 3 palabras mágicas, ¿no? Libertad, autonomía, amnistía y estatuto de autonomía. Entonces, la amnistía se va a conceder, va a haber una ley de amnistía. Para muchos es una ley trunca, es una ley coja, es tal, pero hay una ley de amnistía antes de la Constitución. Y posiblemente ahí es lo que un colega llamó que eran arcos del silencio, ¿no? Se establecían arcos del silencio, no había que hablar, había temas que no había que hablar. No había que hablar. Lo de la gente enterrada en las cunetas, lo de la gente eso de eso no había que hablar, ¿no? De los desaparecidos, eso. Sí, exactamente, ¿no? Todo eso es un tema que tardó mucho. Probablemente si se hubiera enfrentado en ese momento nos habríamos quitado luego muchos dolores de cabeza, pero posiblemente no era el momento. Pero yo creo que el tema, una vez dejado de lado el tema de la república y de la monarquía, a favor de esta última, yo creo que el tema fundamental va a venir de la parte de la sociedad, de la parte socioeconómica, y eso se va a articular no en la Constitución, sino en un instrumento paralelo a la Constitución, que son los pactos de la Moncloa, sí, donde se establecen bases para el estado de bienestar, ¿no? Y la otra, la parte política, es las autonomías. O sea, la demanda de autonomía, fruto de la Segunda República, había 4 regiones, ¿no? 4 ámbitos que habían logrado tener estatutos de autonomía con la Segunda República, ¿no? 2 muy claramente puestos en marcha durante la Segunda República, que va a ser Cataluña y el País Vasco, por este orden, primero Cataluña, luego el País Vasco, y 2 que prácticamente no lo desarrollaron nunca, que fue Galicia y Andalucía, ¿no? Que tuvieron su estatuto de autonomía con la Segunda República. Entonces, se partía de eso, ¿no? Y entonces el famoso título 8º de la Constitución desarrolla la manera de cómo se lleva la autonomía de una manera muy complaciente para sectores que querían debilitar el sentido de la autonomía, okay, como diríamos muy coloquialmente, descafeinar la autonomía, ¿no? Okay. Y eso, hay la famosa frase, a propósito no es de café, sino de chocolate, que es chocolate para todos, ¿no? La autonomía es chocolate para todos. Entonces, se genera un mecanismo en el que se pueden articular a través de un proceso, curiosamente, bottom-up, sí, de que la gente que lo pida a través de los municipios, etc. Entonces, el sistema español, que es bastante loco, ¿no? Claro, el problema de ese sistema bastante loco es que, como todas las cosas en la vida, pues claro, lleva ya 40 años y ya como que ya se asienta, ¿no? Sí. Pero que no voy a citar autonomía por si acaso hay alguien aquí de esas autonomías y se siente incómodo, pero evidentemente hay una serie de autonomías que no atendían a razones históricas y tal, probablemente eran las razones coyunturales de intereses de ciertas élites que querían mantener un determinado control o demás, ¿no? Pero yo creo que ese fue el tema más sustantivo y curiosamente es un tema que sigue. Sí, por supuesto, claro. Sí, yo también iba a preguntarte sobre eso, el papel que jugaron los representantes tanto de Cataluña, que pudo regresar a España. Tarradellas, sí. La gente de los vascos no quisieron participar primero en las elecciones. No. Pero bueno, se creó ese estado así
Lo que pasa es que recuerda que digamos, con los vascos se tenía el problema del terrorismo de ETA, ¿no? Sí, terrible. Lo que te quería preguntar es que se supone que, o sea, no sé cuánto se habló, sobre todo en la academia, de que esto era un primer paso hacia un Estado más federal. Sí. Que luego, bueno, hemos visto todo lo que ha pasado, lo que pasó con Cataluña especialmente, cómo en la decisión del Tribunal Constitucional provocó todo lo que provocó, y dónde estamos ahora, donde parece que eso, recuerdo de la guerra civil y de la guerra, se les olvidaron a la mayoría de la gente con las discusiones tan crispadas que hay en este momento en la política española. ¿Cómo ves eso en términos de una constitución que permitió la reconciliación, digamos? Bueno, han pasado estos años, ¿no? Y es pues el reacomodo de cuestiones muy emocionales, por un lado, pero sobre todo muy emocionales, que no terminan de asentarse también por élites que buscan más privilegios, ¿no? Porque tiendo a pensar que muchas de las crispaciones que se están dando, se dan en el nivel de élite más que en el nivel social, en el nivel de la calle, ¿no? Manolo, ¿dirías que tras 50 años de que inició la transición a la democracia en España, ese es un proceso cumplido y agotado, o le ves todavía buena salud a la Constitución, de manera que no es necesario pensar en una especie de refrescamiento o renovación de las instituciones constitucionales? Bueno, esa es una pregunta que me la tomo más como un comparativista. Y bueno, vamos a hablar de eso dentro de una semana. La democracia hoy está en peligro, está cuestionada en el mundo de manera general, ¿no? Y España, pues evidentemente, es parte de ese mundo, ¿no? Posiblemente en España hoy, pero de hoy, esté más asentada que en otros sitios, por ejemplo, de Europa, ¿no? Sí, claro. O que los enemigos de la democracia son más débiles, ¿no? Aunque han crecido muchísimo en los 12 últimos años, ¿no? Yo creo que el momento actual es especialmente delicado en el caso español si se debilita Europa. Porque de esto hemos hablado poco, ¿no? También, porque una de las consecuencias, yo creo que de las grandes fortunas que ha tenido España fue el ingreso en la Unión Europea, ¿no? Y el que la Unión Europea estuviera ahí, el que la Unión Europea estuviera ya muy consolidada y que fuera un sitio donde agarrarte sólido, ¿no? Cuando España es miembro, ¿no? Y de eso se están cumpliendo ya 40 años, ¿no? Entonces, pero ahora precisamente la Unión Europea peligra, ¿no? Peligra porque ni Putin ni Trump quieren una Unión Europea fuerte y hacen todo lo posible por debilitar a la Unión Europea, introducir la discordia, introducir caballos de batalla, etc. Y lo están logrando. Pero luego, claro, pero luego también porque, como decíamos, digamos, el ejercicio de la Unión Europea es un ejercicio bellísimo y un ejercicio maravilloso, porque hay que poner, digamos, la complejidad de Europa, ¿no? Con su enorme diversidad en lingüística, cultural, religiosa, económica, geográfica, todo eso y ha funcionado, ¿no? O sea, pero eso es muy fácil romper ese equilibrio, ¿no? Y esto puede darse pues con malos manejos de lo que está pasando en Ucrania y lo que pueda pasar en el futuro en zonas aledañas a Rusia, con el tema migratorio, con el tema, evidentemente, del calentamiento.
el propio Brexit fue una bofetada para el proyecto de la Unión Un golpe Europea, duro. pero fíjate que la Unión Europea salió, no me atrevo a decir que saliera fortalecida, pero quiero decir, salió, quiero decir, aquello que se presuponía que podía ser un desastre, pues no se dio, pero ya digo, el momento es un momento de penumbra, es un momento de zozobra. Ujú. Ok. Así es. No sé, Lina, si abrimos a... Sí, exactamente. Salen. si alguno de los asistentes tiene una pregunta. Jorge. Buenas tardes. Interesante el panel realmente. Yo tengo dos preguntas, pero una está casi respondida. Tiene que ver con dos decisiones fundamentales de la Constitución de 1970. La primera referente a la forma de Estado, la monarquía, la decisión de introducir la monarquía en España. Tenía así como un régimen militar con leyes fundamentales, ¿verdad? La República antes de eso ya no podía ser más, pero en realidad vemos que hay un antecedente y es como que una continuidad con una decisión de Franco en 1968. Porque Franco, como acabas de mencionar, es el que dice, esta va a ser una ley de cómo va a venir la sucesión y el monarca va a jugar un rol. Entonces ahí hay una continuidad que probablemente se va cambiando en estas circunstancias de la familia monárquica, donde es el nieto realmente el que queda con el cargo, ¿verdad? Pero después eso se va y termina una decisión en la Constitución de 1978 que vio cierta continuidad con Franco vivo en 1968. Pero ahora la otra pregunta, por ejemplo, la forma de gobierno que decide en 1978 el parlamentarismo, con un sistema de partidos pluralista, lo que me interesaría saber es en qué medida Franco previó eso o no previó. Hay una ley anterior mientras Franco vivía, una ley fundamental que se refería a eso, o el sistema de gobierno parlamentario con su sistema de partidos políticos es algo, una idea que se fortalece muchísimo entre la muerte de Franco y la Constitución del 78 y realmente todo queda en la Constitución. Entonces, como que ahí había una diferencia. Esto segundo, tú piensas que en el franquismo las dos instituciones de representación eran, uno, el Consejo Nacional del Movimiento. El Consejo Nacional del Movimiento, como su nombre indica, era una cámara para el movimiento, para el partido político. Eso es lo que sería, y además sería, y además físicamente estuvo en el mismo sitio que el Senado, sería el Senado, Consejo Nacional del Movimiento. Y luego estaban las Cortes. Claro. Pero las Cortes, con el franquismo, el sistema que se va a incorporar es un sistema corporativo de tercios. Es decir, hay un tercio familiar en el que votan los cabezas de familia. ¿No? Y claro, en teoría, bueno, sí, había elecciones, en teoría uno se podía presentar, pero claro, los filtros eran imposibles, o sea, tenía que ser alguien, digamos, adicto al régimen, ¿no? Era el tercio familiar, el tercio sindical y el tercio gremial de no sé qué, de donde estaban los rectores, estaban cámaras de comercio, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ese era el Parlamento, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera tú ya tienes el esquema. Tú basta que cambies la ley electoral. Y en gran medida la ley de reforma política era un cambio. Es una ley pequeñísima, la ley de reforma política. Lo que dice es que esas Cortes Generales va a ser por sufragio universal. Así es. Y ya está. Y en una ley que se desarrolle, que es la ley electoral. Curiosamente, la ley electoral que pervive prácticamente hoy, que es la misma ley de hoy, que tenemos hoy, ¿no? Un poco respondiendo eso también, Manolo, que la famosa frase de que Franco había dejado todo atado y atado. Claro. Esa es de, si no recuerdo mal, de Arias Navarro. Soy Jesús Varela del Parlamento Europeo. Tenía una reflexión que hacer y luego una pregunta para Manolo. Sobre el tema del consenso. Yo creo que el consenso ayudó mucho que vamos a ver en la sociedad se está en una situación de inevitabilidad, ¿no? Como que había que dejar la dictadura atrás y había que democratizar el país, que era la única manera. Y entonces eso ayudó, por un lado, que el régimen, la sociedad del régimen, renunciara a sus privilegios y, por otro lado, que la parte de la sociedad que había estado reprimida tantos años
no quisiera hacer, digamos, como la revancha, ¿no? Okay. Era el sentimiento de que eso no era negociable y que dejamos a la dictadura atrás y vamos a una democracia, y eso no se debate. Y armando un poco las cosas, alguien quería que Mano nos dijera hasta qué punto no tuvo importancia en esa sensación el papel de la Unión Europea que suministra a la Comunidad Económica Europea. Tanto porque hay que recordar que el régimen español intentó entrar en la Comunidad Económica Europea y se le respondió que al ser un régimen no democrático no se aceptaba. Entonces, había ese factor externo que la Comunidad Económica Europea hacía presión, pero luego también, y me gustaría lo que dije hasta este punto, se ha dicho que había partidos políticos europeos que financiaban bastante fuertemente a los incipientes partidos españoles. Y entonces, pues, por ejemplo, el SPD alemán al Partido Socialista. De forma que los partidos españoles, digamos, nacieron ya muy europeizados, muy moderados, porque precisamente vivieron de esa escuela, ¿no? De esa capacidad. Me gustaría que me dijeras hasta qué punto eso es así y cuál fue la importancia de la entonces Comunidad Europea en la cosa. No, vamos a ver, total, y ahí también te hablo como de mi generación, o sea, nosotros veíamos en Europa era la salvación, o sea, Europa era la salvación, era el referente, era lo que teníamos que ir, pues de eso, nuestros veranos era ir a Europa, era clarísimo, ¿no? Había que aprender idiomas, había que moverse, tal. O sea, eso era claro, y como también he dicho, por el efecto del turismo, ¿no? En parte el turismo era un catalizador en los bares, en las terrazas de los sitios, ¿no? Que la gente hablaba con los turistas y demás. Pero sí, sin duda, ¿no? Porque claro, España, como bien has dicho, plantea oficialmente la candidatura al franquismo y claro, la Unión Europea dice no, el mercado común le dice no, aquí las características para entrar aquí en el mercado de los 6 es que ustedes tienen que ser democráticos. Entonces eso fue una bofetada al régimen, pero claro, también un canto de ánimo a la democratización, que en ese sentido también fue un poco traumático porque el proceso español de transición piensa que nada más que hemos hecho la transición ya vamos a entrar en la Unión Europea y tardamos 7 años, ¿no? Y eso era poco explicable porque se hablaba que se había un veto francés, etcétera, ¿no? Y la otra parte sí, es evidente, mira, o sea, quien hace a Felipe González es Willy Brandt, así de claro. O sea, porque Willy Brandt decide poner el dinero a Felipe González y no a Tierno Galván. Porque Tierno Galván era el gran catedrático de Derecho Político, era la gran figura, sí. era el intelectual y tal, pero claro, era un hombre de 65 años, mientras que Felipe era un hombre de 40 años. Y Willy Brandt dice, no, la apuesta hay que apostar a Felipe y hay que apoyar a esta rama del partido, del mundo del socialismo, ¿no? Y ese empujón es el que le pega el gran aventón para que en las elecciones del año 77 sea claramente la principal fuerza de la izquierda. Y eso define todo eso. Pero claro, la historia no es siempre así. Es decir, la historia no siempre sopla en las mismas direcciones, porque la democracia cristiana alemana hizo lo mismo con Ruiz Jiménez. Y Ruiz Jiménez pues era un tipo con muy poco carisma. Y entonces Ruiz Jiménez, que se pensaba que iba a ser el alter ego de Felipe en las elecciones del 77, pues saca el 4% de los votos. Porque se equivocaron de líder, ¿no? También estaba José María Gil Robles, el hijo del político de la República, y tal, y eran muy malos como políticos. Entonces, ahí la pata demócrata cristiana, que era importante en Italia, que era importante en Alemania, en Bélgica, en Holanda y tal, en España no pega. ¿Otra pregunta? ¿Ricardo? Sí, estoy de acuerdo con la sensación de inevitabilidad. ¿Cómo se llega a esa sensación de inevitabilidad? Es a través de varias componentes. Pablo ya se ha mencionado del descrédito de los regímenes desde el punto de vista militar. Lo que ocurrió en Sáhara fue, sin
deshereditamiento ya existente a lo largo de muchos años previos. Franco era un dictador personal, unitario. No sé si hay dictaduras hereditarias militares, es decir, todas las dictaduras mueren por cuando muere el dictador o cuando el dictador se pierde fuerza. No solo eso, sino que Franco había introducido cualquier posible oposición. Sí. Una excepción, Carrero Blanco. Entonces, aquí nos ha mencionado el asesinato de Carrero Blanco como un hecho bastante importante y lo vivimos. Eso fue un shock para todos los años. El otro hecho es el fusilamiento de Salvador Puigdemont. Salvador Puigdemont, que era un anarquista catalán, en Cataluña fue considerado como un mártir. Y eso fue detonante, fue importante, sobre todo en la clase universitaria. 75. En septiembre del 75. Claro. Y eso en Europa tuvo una enorme repercusión. Eso puso presión al que había empezado a cambiar lo que llamaban desarrollismo a partir de los años 60, un centro de industrialización del país. Y eso está totalmente relacionado con el sentido de la se necesitaba, había una clase que estaba emergiendo, industriales, comercial, cultural, claramente europeas, que tenían que cambiar esto. En contra de toda la clase que se había criado de los oportunistas, y todavía hay. Por eso la transición ha sido perfecta, porque todavía domina una gran parte de muchas regiones de la economía. Entonces es una clase que lideró y creció al calor de favores de un régimen autoritario. Y no eran, digamos, productores, eran clases religiosas. Pero apareció esta nueva clase. Industriales, de verdad. Y yo creo que eso es porque hizo que todos sintiéramos la estabilidad. Eso es verdad. O sea, tenían condiciones. Por eso fue tan rápido. Por eso, 3 años. ¿Cómo se estima? Eso que se venían haciendo desde los años 60. Era inventado. Entonces, yo no sé si cuál es la importancia que es, por ejemplo, de eventos como el asesinato de Banco por ejemplo. Sí, sí, sí. No, totalmente de acuerdo. Sí, 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 sí. No, totalmente de acuerdo. Para que lo situemos cronológicamente, el asesinato, el atentado contra Carrero Blanco era el delfín, era lo que había la figura del presidente de gobierno, ¿no? Es lo que sería el segundo, ¿no?, del régimen, el asesinado en diciembre del año 73, ¿no? Y el asesinato, el fusilamiento de Puigdemont y otros se da en septiembre del año 75, ¿no? Que hay además hay una enorme protesta internacional y que el régimen contesta con la última gran llamada a llenar la Plaza de Oriente en Madrid en el último acto público de Franco, que es, si no recuerdo mal, es el 1 de octubre del 75, ¿no? Pero pocas eso ya, semanas antes. Sí, claro, unas semanas antes de hospitalizarlo y de empezar el proceso de... Sí. No, yo totalmente de acuerdo que esos dos elementos también hay que añadirlos a esto, sí. Ricardo. Doctor, yo quisiera comprender, frente a esta necesidad de consenso que existía, cuáles fueron las posibles reformas necesarias que fueron sacrificadas en pos de este consenso. O sea, ¿qué reformas debieron estar dentro de este texto que no estuvieron existidas, justamente priorizando el tema de... Bueno, ya hemos hablado la de la República, ¿no? Esa es la primera. La otra es la obsesión por la unidad de España, ¿no? Entonces, la obsesión por la unidad de España hace que no se afronte de una manera mucho más, yo diría, más racional y más clara el tema del federalismo en España, ¿no? Que sería... España en el fondo es un régimen federal. O sea, en algunas cosas el sistema español es más federal que muchos regímenes federales, pero esa palabra también es una mala palabra, ¿no? en España, que viene de la Primera República, ¿no? Pero yo creo que esa decisión
de afrontar con mayor rigor el régimen federal español, yo creo que es el gran problema, y por eso hoy tenemos estos problemas, ¿no? O sea, es de chocolate para todos con comunidades autónomas uniprovinciales, ¿no? Y ya voy dando pistas, ¿no? Sí. Pues no tiene mucho, sí, o nada de sentido, ¿no? Svetlana. Yo tenía una pregunta que realmente yo creo que en gran parte ya ha sido contestada, pero sin embargo me gustaría que realizaran ampliar un poquito los panelistas y sobre todo el doctor Alcántara. O sea, yo veo el inicio del franquismo en un contexto geopolítico, ¿no? De la propia guerra civil, etcétera. O sea, eso en España no hubiese sucedido sin las particularidades exógenas, ¿no? A la propia España, el apoyo. Hay un historiador que habla de la guerra civil internacional. Sí, No te. Eran realmente bancos fuera de aplicados. Amplia en el sentido geopolítico. Yo quisiera saber, desde ahí a la transición, al año 78, por el julio de la Constitución del 78, esa transición hacia la democracia también la veo en un marco, en un contexto que excede la propia España, el intento, la ilusión de entrar a la Unión Europea, etcétera, a la comunidad. Pero quisiera ampliar un poquito, si es posible, qué situación o qué situaciones o qué elementos de la situación geopolítica influyeron en el proceso de transición democrática. Bueno, ya hemos dicho varios, pero no hemos subrayado uno en el ámbito de la izquierda, que es el eurocomunismo, ¿no? Es decir, después del 68, de la invasión de Checoslovaquia, hay un cuestionamiento cada vez mayor en los partidos comunistas europeos. En Italia es la época de Berlinguer y menos en Francia. Marché es mucho más duro, pero en España el PC con Carrillo y demás se van inclinando a una menor dependencia de Moscú y a tener una mayor, digamos, un mayor cuestionamiento de algunas de las tesis clásicas de los partidos comunistas, yo que sé, la dictadura del proletariado, por ejemplo, ¿no? Aceptar el pluralismo, aceptar, digamos, una democracia representativa en la que pueda haber alianzas y demás, ¿no? Entonces, esto me parece que también suaviza enormemente al Partido Comunista de España. De hecho, el Partido Comunista de España también sufre una decisión por esa vía, ¿no? Pero la vía oficial y la vía más potente ha girado en torno al eurocomunismo. Yo creo que eso, me parece que eso también tiene una influencia notable, ¿no? en el proceso español. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. También la pregunta por ahí respecto al estudio de izquierda española, pero a su vez también incluyen el carácter constitucional, porque visto desde lejos, uno puede intuir que la gran fuerza de la oposición era el Partido Comunista, ¿no? Y que claro, con la democracia y las elecciones democráticas era el Partido Comunista que se iba a beneficiar del caudal de votos. Así es. También nos atocha la movilización que hubo en y sin embargo se produce un escenario aparentemente inesperado de fuera, que es el socialista, que había estado mucho más silenciado durante la dictadura, que se convierte en fuerza hegemónica de la oposición. ¿Cómo se explica eso? O sea, entiendo que hay factores de apoyo internacional, pero ¿cómo, tú que imaginas que estabas ahí, cómo ves ese momento en el que hay ese reequilibrio de poderes entre ellos? Bueno, y esto es una anécdota personal, ¿no? Yo no conocía a nadie del Partido Socialista. A nadie. Nadie. La gente era del Partido Comunista. Hablo, pues sí, exacto.
Pero del Partido Socialista yo no conocía a nadie. Entonces, decir que el Partido Socialista, ese Partido Socialista Obrero Español, es una creación de la socialdemocracia alemana, pues sería una tesis muy facilona. Sí. Pero evidentemente tuvo un músculo muy fuerte. Pero no solo de la izquierda de la socialdemocracia alemana, también del señor Carlos Sánchez Pérez, de Venezuela. O sea, Carlos Sánchez Pérez tuvo una gran relación con Felipe y le dio dinero. O sea, había dinero de Acción Democrática en el Partido Socialista Español. Entonces, claro, para una situación en la que por primera vez un país votaba en unas elecciones en las que había por primera vez, por consiguiente, una publicidad electoral, una propaganda electoral, había los debates, había tal, todo aquello era nuevo y, claro, quien tuviera recursos no solo de dinero, sino también de recursos técnicos y demás, pues llevaba algo ganado, ¿no? El partido del gobierno, que va a construir el gobierno, es un partido que la UCD es un partido que se construye desde arriba. Todos los gobernadores civiles de toda la provincia de España son delegados de ese partido. Luego, entonces ya, de entrada ya tienes un punto, en cada provincia española tienes un grupo de gente con mayor o menor interés, entusiasmo, que va a trabajar por la UCD, pero el Partido Socialista no. Entonces, claro, todo eso lo tiene que construir y ahí es donde es muy posible que, claro, que la ayuda de fuera fuera fundamental, ¿no? Yo quería añadir algo sobre el tema de la inevitabilidad. No sé, se sentía que era inevitable y no fue al final, pero hubo mucha oposición, mucho lo que acabas de decir, los crímenes de Atocha, la gente en la calle, o sea, hubo mucha resistencia, de manera que de alguna manera es todavía analizar en corto tiempo que todo sucedió un poquito, digo, un poco fuerte lo voy a decir, pero un poco milagroso. Es el milagro español. Sí. Voy a citar algo que me gustó mucho, que lo recoge. La transición no tuvo partitura. Se fue haciendo aquilatando los deseos, los peligros, los obstáculos, en un ambiente en que no se sabía si las cosas se descargarían. En el último minuto no se sabía qué iba a pasar. Sí, eso también es claro, ¿no? La incertidumbre, porque claro, mirando las cosas cuando ya han pasado, es fácil decir, bueno, esto se preveía, que esto tenía que ser así. Pero la verdad es que, claro, no hemos hablado de lo que supuso la jornada de Atocha, ¿no? Cuando estos abogados laboralistas fueron asesinados, bueno, eso era un tema terrible, ¿no? Porque, claro, la gente decía, bueno, ¿y los militares qué van a hacer, no? Y la gente miraba los cuarteles, pero por eso todo eso va a ir generando un caldo de cultivo que estallará el 23F. ¿No? O sea, todo eso, esas, digamos, cosas reprimidas estallarán el 23 de febrero, pero ya es demasiado tarde. O sea, mi pregunta es, ¿qué habría sido de todo esto si el 23 de febrero del 81 hubiera sido el 23 de febrero del 78? Uf. Porque ya el 81 ya parecía que ya eso sí que sonaba ridículo. Sí, sonaba lo de Tejero allí y tal. O sea, era una cosa... Sí. Sí. Donde se discutiera en todos los miembros del electorado si se quería o no se quería un proceso constituyente. Es decir, quien daba la señal de partida del proceso constituyente tenía que ser la ciudadanía. Y actualmente ese mecanismo no existe. Lo que hay ahora mismo es recolección de firmas de un 20%, que es demasiado para un movimiento. Nadie va a lograr un 20% de firmas. Y lo otro son los acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo, que a mí me parece que jamás van a llegar tampoco. Es decir, de alguna manera, el no haber entendido en qué consistía ese mecanismo en el 2004 y el haber torcido el artículo como quedó al final es lo que nos tiene en el problema hoy. Porque en el problema que tenemos hoy pareciera que no es posible el cambio constitucional sin romper el orden constitucional. Y ese es
el gran problema. ¿Cómo cambiar la Constitución sin romper el orden constitucional? Sin crear un organismo que diga, yo hago ahora todo lo que quiero hacer. Y no solamente una nueva Constitución. Entonces, hay que ver que eso sigue siendo un problema. Y creo que a medida que avanzamos en este proceso, nos vamos a encontrar con ese tipo de cuestiones y no hay respuestas. Yo no he visto respuestas que se han dado a ese problema. Hay mucha cosa ingenua, hay mucha cosa superficial, pero respuestas verdaderas no las hay. En el caso español, yo voy a rescatar un elemento que ya lo hemos mencionado, pero como algo que es clave en el proceso, que es la ley de reforma política. Es decir, una constituyente no se hace a la bulla de los cocos. Una constituyente necesita unas condiciones, necesita un cambio. Y la ley de reforma política, en el caso español, sentó las bases de ese cambio. Y entonces eso es algo que nosotros ahora mismo no tenemos. ¿Cuáles son esas estructuras en que nos vamos a apoyar para hacer ese cambio? Así que les agradezco a todos su asistencia, su presencia, su interés y a Manolo por ese excelente conversatorio. Gracias. Muy bien, el próximo miércoles vamos a tener un conversatorio sobre el caso colombiano, el proceso constituyente colombiano de 1990, que dio luz la Constitución de 1991, con Fernando Carrillo Flores. Fernando Carrillo Flores fue un constituyente en Colombia. Así que vamos a repetir todas estas preguntas que le hemos hecho a Manolo el próximo miércoles con Fernando. Los esperamos entonces.